Hola, buenas noches. Bien, pues hoy vamos a hablar de algunas de las capturas de pantalla que hicimos estos últimos días, Elizabeth y yo, en los chats de los programas que grabamos con Ricardo Delgado. Eh, Algunos de los comentarios eran muy interesantes, por eso, como dan pie a conversar e intercambiar ideas, pues vamos a comentarlos. Elizabeth irá leyéndolos y así entre los dos, y si vosotros queréis dejar luego comentarios, pues así levantamos un poco el ánimo y discutimos sobre temas muy interesantes. Elizabeth, tú nos dices. Buenas noches. Bien, una de las preguntas es, bueno, un comentario que han dejado es, el jardín del Edén es como si yo le digo a mis hijos pequeños e inocentes, tengo que ir a la compra. Podéis jugar por toda la casa, pero en el trastero no entréis. Y resulta que allí hay un cofre y dentro una pistola. Ese era el dios de los ejércitos, el demiurgo, impostor. Y Jesús lo denuncia, por eso baja al infierno a dar la buena nueva. Bueno, pues en el comentario aquí vamos a interpretar este comentario como si fuera una crítica al Dios del Antiguo Testamento, separándolo de lo que es el Dios del Nuevo Testamento. En realidad, en el Antiguo Testamento, básicamente, lo que se nos está eh, indicando es las leyes que van a ejercitar, que van a permitir el filtrado, del cual el Nuevo Testamento va a ser el juicio, lo que va a ser juzgado en este mundo en el cual somos filtrados a través de esas leyes y luego somos juzgados según hemos hecho o no las cosas bien según esas leyes. Entonces no hay diferencia en realidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con respecto a lo que es un discurso lógico de un sistema de filtrado. No hay diferencias. Con respecto a esta idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado, que deja una trampa ahí para los primeros padres, pues no estoy de acuerdo. Esa era la manera que él tenía de ponernos a prueba. De alguna manera él nos deja aquí con la posibilidad de elegir, y claro que eso es un arma de doble filo. Puedes elegir bien o puedes elegir mal, pero el que no elige no tiene esa libertad que tenemos los seres humanos de también hacer las cosas bien. Luego no es un arma, mm, digamos, perversa y puesta con mala intención, sino con la intención de filtrarnos. Esa es mi opinión sobre este comentario de esta mujer. Muy bien, muy buena respuesta. Hay otra que dice, has cambiado tus ideas, José Luis. Antes no decías esto. Bueno, yo sé que la gente me critica mucho por esto, pero yo en realidad es que llevo cambiando de ideas desde de toda mi vida, y especialmente los últimos 3 años que vosotros habéis visto cómo se ha ido mutando mi forma de pensar desde que empezamos a hablar de tema de antenitas y todas estas cosas hasta el día de hoy. Pero eso no quiere decir que las personas, porque cambien, en realidad yo no estoy haciendo cambios en sentido contrario, sino estoy evolucionando mis conceptos. Claro, estas cosas yo no las conocía antes como las voy conociendo ahora en profundidad, y además me doy cuenta que estamos viviendo en un mundo apocalíptico. Estamos ante un escenario apocalíptico y esto me hace introducirme en el mundo realmente donde están reflejadas estas ideas, el mundo del apocalipsis que está descrito en las antiguas escrituras, en los textos sagrados, en las sagradas escrituras. Por eso me introduzco en este terreno, un terreno que me parecía muy sospechoso antiguamente, que no hace tanto, no hace ni menos de 2 años, donde yo pensaba que había cosas bastante muy sospechosas con respecto al poder de ese Dios que se parecía mucho en su forma de funcionar al de los dioses de este mundo. Y aquí recordad que este mundo está gobernado por eso que se llaman dioses, que son falsos dioses, imitadores del verdadero Dios. Así que nada, mi evolución ha ido en ese sentido. He ido transformando mi forma de pensar de un mundo físico a un mundo metafísico. Por eso la gente no me sigue últimamente como me seguía antes, pero no es culpa mía. Yo es que voy cambiando no de pensamiento, sino de terreno en el que me muevo. No de pensamiento, yo sigo pensando con mi mente como la tenía puesta antes, abierta a todas las posibilidades, a todas las hipótesis, y lo que hago es aplicarlas a otro terreno. Por eso la gente piensa que he cambiado, no me han entendido, no me han seguido como es debido, entonces no comprenden lo que ha pasado aquí. De todas maneras, cambiar siempre es bueno, siempre que sea para cambiar a mejor.
Si hay errores, hay cosas que no se conocían y ahora se comprende mejor, pues se abandona lo anterior y se instala uno en las nuevas ideas, claro que sí. Muy bien. La tercera pregunta, o bueno, eso es otro comentario, dice, nada intermediarios, José Luis. No hay juicio, no hay infierno. Has cambiado de discurso. Claro, esto surge también de lo que decía hace un momento, que no hace tantísimo tiempo, hace un año y medio, 2 años, este juicio, esta forma de juzgar donde había una culpa, era una forma seguramente de hacer sufrir a la gente y que esto a mí, por ejemplo, me causaba mis problemas de conciencia en la época en la que fui católico. Entonces esto ha cambiado, en el sentido de que, eh, puesto que estamos en un mundo que parece ser que es un filtro, el filtro tiene que ser juzgado por alguien que no sea uno mismo, porque entonces no sería un filtro objetivo. Le podéis preguntar a Pedro Sánchez si está de acuerdo con lo que hace o no. Podéis preguntarle, ya veréis cómo la mayoría de vosotros me dará la sorpresa que él está muy de acuerdo con lo que hace. Por eso tiene que haber un juez externo a uno mismo que realmente neutro, en este caso es un Dios que es un Dios de justicia, que ese no va a fallar, porque además es un Dios que conoce todo lo que hay en el corazón de los seres humanos, como es lógico, puesto que procedemos todos de Él nos conoce, somos hijos suyos. Así es que Él sabe lo que pasa en el corazón de las personas. Tú te puedes juzgar a ti mismo todos los días, como hace Pedro Sánchez, y te puedes equivocar o no equivocar y haces como que no te has enterado, mientras que Él sabe lo que pasa ahí dentro de ti. Y cuando llegue el momento, llegará el momento del filtrado, es decir, a ver qué es lo que has hecho, con qué intención lo hiciste. Entonces sí que hay un intermediario. No somos seres absolutos en esto, somos criaturas. Alguien nos ha creado. Y el que nos ha creado pues tiene derecho de juicio, puesto que nos ha creado muy probablemente con esa intención, de perfeccionarnos a través de este filtrado que supone al final de todo un juicio. Es decir, la evaluación. Por cierto, no sé por qué os sorprende tanto que hay un juicio al final de todo esto, cuando a diario, todos los días, estamos sometidos a juicio. Y de juicios mucho menos importantes y sin embargo los aceptáis sin ningún problema. El ir al colegio y que te examinen, el ir al instituto y que te examinen, el ir a la facultad y que te examinen, el ir al trabajo y que te pongan a prueba todos los días, la formación continuada, los objetivos a cumplir en la empresa, esos son exámenes que cumples a diario y no dices nada. Sin embargo, ¿no te sorprende que al final de todo no hay un juicio de lo que ha sido tu vida enterita? Sí que lo hay, claro que lo hay. En buena lógica lo hay. Y si no lo hay, tendría que haberlo. Yo sería el primero que lo exigiría. Muy bien. Bien, otro comentario dice, lo siento José Luis, no estoy de acuerdo. Los dogmas eclesiásticos no van conmigo. Bueno, esto hablaremos seguramente en un programa otro día, precisamente, no sé si lo haremos con Ricardo, allí lo haremos Elizabeth y yo, con respecto al tema de la versión que hay de las religiones en nuestra sociedad, en el occidente, en el mundo civilizado tal y como lo conocemos. Esa versión a la religión tiene sus raíces, que las explicaremos más adelante, pero básicamente no solamente proceden, haciendo un poco el símil de la parábola del sembrador, no solamente procede del terreno donde cae la semilla, la palabra, que serían las personas que reciben el mensaje, procede también de la palabra que ha sido falseada, también de una palabra que ha sido falseada, tocada, manipulada, a pesar de que está advertido en las escrituras que no se debe tocar la palabra, pero lo ha sido. Y no solamente eso, es que también depende del que es capaz de sembrar, del sembrador, porque si el sembrador es malo y es lo que ha procurado esta sociedad nuestra desde siempre, que el predicador sea un mal predicador, el resultado es que la gente rechaza, rehuye la religión aquí en este mundo donde vivimos nosotros. La palabra ha sido tocada, el sembrador, el que predica, pésimamente predica, de manera que la gente lo rehuye, y luego está el terreno, que en un mundo donde vivimos que es absolutamente materialista porque nos han hecho así, es un terreno muy difícil que agarre un tema espiritual, un contenido espiritual. Así que eso hace que muchísima gente aborrezca de la religión. De ahí esos comentarios que me dicen que, pues esto, lo que acabamos de oír. Por eso me hacen estos comentarios. Que por qué he cambiado, que si hay dogmas, que pues en realidad no son tales dogmas, sino son leyes naturales al servicio de un filtro. La ley de Moisés es una ley natural al servicio de la creación inteligente, no la creación destructora, sino la creación inteligente que hace progresar las cosas en la realidad. Es una ley natural
no es una ley religiosa. Lo que pasa es que no sabemos entenderla, no nos la han explicado tal cual. Pero si se respetan esas leyes que si no las hubieran escrito en el Antiguo Testamento, todos las llevamos escritas dentro de nuestro ser, en nuestro fuero interno las llevamos todas escritas. Si no hubieran sido escritas tendríamos que escribirlas, porque están ahí. Y todos lo sentimos y todos las necesitamos para movernos en este mundo con inteligencia. Así que nada de dogmas. Y los dogmas arbitrarios no forman parte de la ley, de las tablas de la ley, sino son constructos hechos por los constructos humanos para pervertir las leyes naturales, las leyes de Dios. Y las han hecho para que la gente aborrezca cualquier ley, las buenas leyes y las falsas leyes. Así que no estoy de acuerdo en que sean dogmas, sino son leyes, es una ley natural muy bien explicitada y que tiene por misión recordarle al hombre lo que ya lleva dentro, recordárselo para que no lo olvide. Muy bien. El siguiente comentario es, en total, ¿las religiones hay sacrificios de sangre? Qué raro, ¿no? Sí, que es raro. Lo que pasa es que en las religiones, como venimos de comentar, en las religiones se ha metido de todo. El culto a los demonios que dirigen este mundo y el culto que se debe al verdadero Dios creador, que como se mueve en un mundo que no le pertenece por entero, al que debe también, tiene que pagar sus tributos, puesto que aquí este señor de aquí es vasallo de él y como vasallo le exige también su parte del contrato, también él debe pedir seguramente sacrificios porque el otro se los exige para estar por aquí. Esto es muy curioso porque cuando viene supuestamente Jesús en su primera venida, él interrumpe esa dinámica de sacrificios y Dios ya no vuelve a comunicarse con su pueblo a través de ningún sacrificio, ni siquiera no lo hacía a través de humanos, sino solamente de animales y ni siquiera ya se entiende con su pueblo a través de animales, sino que todo el mundo se dirige a su creador directamente, sin el intermedio de sacerdotes y sin ningún tipo de sacrificio. Esto ocurre porque Jesús es el sacrificio sumo en todo este drama en el que estamos metidos y donde el Dios que todo lo crea y donde nos da, nos presta de alguna forma a este maestro violento que es el que nos hace conocer realmente por su lado oscuro al Dios que nos ha creado, precisamente Él es el que nos está dando a conocer lo que es el Dios verdadero, desplegándonos todo lo que supone la ausencia de ese Dios verdadero. Pues ese que cumple su misión exige sacrificios. Y como aquí también le pertenecemos nosotros, puesto que estamos aquí aprendiendo con Él, ese pago se paga en esa moneda, en los sacrificios. Y todas las religiones rinden culto, la inmensa mayoría, a falsos dioses. Y los verdaderos siervos del verdadero Dios, no pueden escaparse a esa ley que la impone el Dios falso, Dios, pequeño Dios que rige este mundo. El príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, que no el rey, señor, que es otro. Muy bien. Y el último comentario refleja en esto es un holograma, experimento trampa, no vayáis a la luz. Si esto se refiere a todo esto, este comentario merece la pena aquí una reflexión interesante porque estamos siendo invadidos por una nueva ola de nuevas interpretaciones de lo que es el ultramundo, lo que va a ocurrir más allá con la muerte. Hay un montón de interpretaciones. Hoy me ha llegado una que se habla de microparásitos que te invaden y que luego te están esperando también en el otro lado. Es decir, el tema de la luz, hay una luz, pero luego parece ser que hay una segunda luz que te puede distraer. El tema de la reencarnación es la más clásica. Es decir, aquí todo es mucho más sencillo que todo esto. Son explicaciones que tienen más de fantasía que la clásica del juicio donde hay un filtrado, donde unos van a un lado y otros según sus méritos. Eso de que tú tienes un contrato, eso no sé dónde está escrito. Y dicen que hay gente que sacan esta información de hipnosis regresivas, pero la fiabilidad que tiene eso pues es la misma que puede tener cualquier neuromodulación por parte de estos bichos con o sin elementos neurotecnológicos. Es decir, no es fiable. Sin embargo, no es porque lo digan las Sagradas Escrituras, casi todos los pueblos primitivos y no primitivos de este mundo, sino porque es que tiene toda la lógica el que exista un juicio al final de todo esto, y claro que tiene que existir. Así que eso de que va a venir aquí una luz y que va a esperarte alguien y que tú firmas un contrato y todo eso,
o las explicaciones que son de tipo fantástico, místico, fantástico, que son muy bonitas, pero no dejan de ser fantasías, muy probablemente no tienen demasiada lógica cuando se está tratando de interpretar una realidad que es filtro y juicio al final del filtro. Toda esta gente que nos dicen que vienen aquí, que firman un contrato, que les han engañado, ¿qué sentido tiene sus vidas al final? Si realmente se trata de que han firmado un contrato, los han engañado, vuelven aquí, luego se quedan allí, no lo firman, se quedan ¿dónde? ¿Quién los ha puesto ahí? Es decir, eso abre una serie de interrogantes que no tienen ni pies ni cabeza. Mientras que el hecho de que alguien nos cree, nos ponga aquí, nos filtre y al final de todo nos rinda cuentas de lo que hemos hecho en función de lo que hemos obrado, pensado, sentido en este mundo, tiene toda la lógica. Es una lógica de perfeccionamiento de la creación. La perfección es algo necesario para todos. Si no fuera por la perfección no existiríamos. Si no fuéramos seres biológicamente perfectos estaríamos muertos, habríamos desaparecido. Si no fuéramos seres moralmente perfectos, mirad dónde estamos, por ser una sociedad inmoral o amoral. ¿Dónde estamos? En camino de la destrucción. Es decir, lo que no es perfecto tiene la perfección, se destruye. Luego tiene el que alguien nos ponga aquí para perfeccionarnos a nivel moral, tiene toda la lógica en un mundo donde todo tiende a la perfección, si no tiende a ella, tiende a la destrucción. Muy bien, pues has dejado muy claro todos estos comentarios y bueno, si tenéis algunos comentarios más o queréis preguntar alguna cosa más, podéis hacerlo en el canal de José Luis. Sí. Si tenéis alguna cosa que comentar sobre todo esto, pues ahí dejaremos los comentarios abiertos y ya está. Y se vuelven a surgirá algún momento el volver a hablar de todos estos temas o volver a comentar lo que habéis comentado vosotros. Qué pena que no podamos discutir personalmente para realmente intercambiar ideas. Esto es muy necesario. Aquí esto se ha cambiado, fijaos en la temática que ha cambiado del mundo de la política, que es el mundo del mundo material, donde ahí ya no hay nada que hacer. Sabemos que eso se ha salido de nuestras manos a la polémica que está en el otro mundo. ¿Qué es lo que pasa en el otro mundo? Eso sí que nos concierne. Por mucho que quieran tocar todo esto y confundirnos, ahí no pueden meter la mano. Eso no es territorio en el que ellos puedan meter la mano. Aquí sí, ya ves que son los dueños de todo. Sin embargo, en el otro lado, por eso no sirve de nada discutir de política, porque lo tienen todo bajo control. Sin embargo, en el otro lado no tienen control y por eso ahí nos interesa meternos a fondo a saber lo que sucede en el otro lado. Ahí sí que merece la pena debatir, intercambiar ideas, argumentar, corregir, porque realmente ahí nos va lo más valioso que tenemos, que es lo que tiene supuestamente esa calidad de eternidad. Lo de aquí es pasajero y encima no nos pertenece. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado este ratillo con nosotros. Os mandamos un abrazo, Elizabeth y yo. Buenas noches. Shalom.